A partir de este momento, en el Info, la entrevista del día. Esta semana el Frente Amplio iniciará una nueva etapa del programa El FAT Escucha, que consiste en visitas a las distintas localidades del país para recibir las inquietudes de la ciudadanía. Esta misma modalidad se utilizó ya durante el gobierno de la coalición y habría sido, según se considera, una herramienta fundamental para que el Frente Amplio volviera al gobierno. Es el año además en que se realizará el Congreso del Frente Amplio y bueno, para hablar de estos temas y de otros, es que estamos en comunicación a partir de este momento con Verónica Piñeiro, vicepresidenta del Frente Amplio, licenciada en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias y con una maestría en Ciencias Agrarias por la Facultad de Agronomía. Fue asistente a investigación, además en las Facultades de Ciencias y de Agronomía de la UDELAR. Fue asesora técnica de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Presidencia de la República y consultora en Ciencias Biológicas en las Obras Sanitarias del Estado, OCE, y pasó luego a ocupar el cargo de gerenta de la Gerencia de Gestión Ambiental en la Intendencia de Montevideo. Verónica Piñeiro, que está trancada en el tránsito y que no llegó a estudios. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Álvaro, y a toda la audiencia. Un gusto poder estar en Info 24. Bueno, el Info ahora porque ya 24 ya lo dejamos. No, cierto, el Info. Bueno, ¿qué expectativas hay con esta nueva etapa del FAT Escucha en un año muy particular, además, como decíamos, para el Frente Amplio? Bueno, sí, en un año particular para el Frente Amplio se decidió poner a volver a andar esa estrategia, esa forma de trabajo que, bueno, como vos decías en la presentación, fue uno de los pilares de haber podido alcanzar nuevamente el gobierno, ¿no? Nosotros definimos cuando el Frente Amplio perdió las elecciones en 2019, en ese proceso de autocrítica, que una de los elementos que nos había llevado a perder el gobierno era que nos habíamos alejado de la gente. Otro era que no se había desarrollado el Frente Amplio de la manera que lo requería como organización política. Y bueno, una de las estrategias para abordar esos errores fue llevar adelante el Frente Amplio Te Escucha y salir en ese proceso de escucha a todo el Frente Amplio, a todo el país, más de 300 localidades en aquella oportunidad. Bueno, algo que ahora que vamos a iniciar, que inicia mañana en Río Negro, como bien decías tú, y queremos también alcanzar esa recorrida de volver a recorrer esas más de 300 localidades con un enfoque ahora diferente, ¿no? O por lo menos con desafíos diferentes, siendo que el Frente Amplio está en el gobierno, pero bueno, de nuevo salir a la escucha y a la conversación y al intercambio con la gente, recomponiendo, volviendo a establecer y fortaleciendo esos lazos con las organizaciones sociales de todo el país, y también con algo que tenía también el Frente Amplio Te Escucha anterior, buscando profundizar la organización política que es el Frente Amplio, buscando fortalecer las departamentales del Frente Amplio en todo el país, más en un marco de Congreso que va a tener a la estructura también concentrada en la discusión de los documentos hacia el Congreso que se están preparando. Mm, Sin duda que, por más que sea un proceso similar, es muy diferente, porque cuando la fuerza política está en el gobierno, obviamente que las características son diferentes. Entonces, el FAT escucha, pero ¿qué está previsto hacer? Porque seguramente va a haber muchos planteos, reclamos de parte de la gente en las distintas localidades que se recorra, y a veces cuando las fuerzas políticas están en el gobierno, surge allí un abroquelamiento con respecto a las políticas que se llevan adelante, porque obviamente debe haber una convicción de por qué se llevan adelante, pero no siempre son igualmente recibidas por parte de la ciudadanía. ¿Cómo se actúa en estos casos? Bueno, en estos casos tiene ahí como yo les decía el desafío, ¿no? Tiene un Mm, desafío nuevo que es llevar adelante un proceso de escucha y de diálogo ahora sí con el Frente Amplio en el gobierno y no desde la oposición que tenía otras características. Creo claro. que tiene el valor en este momento de poder también eh, detectar las demandas, agrupar las demandas, poder saber cuáles son esas o por lo menos si existe alguna dificultad con alguna llegada de una política pública, poder
canalizar esas demandas y poder tener claro cuáles son las dificultades que puede haber en algunos lugares o cuáles son las demandas que pueden tener que ver con otras cosas. Y creo que el Frente Amplio, como tiene ese programa de gobierno y el gobierno está llevando adelante el programa, bueno, tenemos marco para poder desde la fuerza política canalizar esas demandas, pero al mismo tiempo también tener claro qué está pasando con la gente. Creo que en esto es claro que fuerza política, gobierno y sociedad, como ese, sociedad organizada, como tenemos ese documento que signó también la forma de trabajo desde que el Frente Amplio es gobierno nacional, bueno, tiene ahora también ese nuevo elemento, ¿no? Y bueno, tener la posibilidad de salir a escuchar, de salir a conversar, buscando cuál es la mejor forma de canalización de esas diferentes demandas que tiene la gente. A ver, el Frente Amplio es un partido que tiene la característica de tener una estructura política que está en todo el país, 500 comités de base que se reúnen y discuten regularmente, algunos con mayores capacidades de inserción que otros, pero vinculados siempre a sus territorios. Esto viene a fortalecer esa forma de vinculación que también le da elementos al Frente Amplio para poder tomar decisiones políticas. ¿Hubo algún dirigente allí que con respecto a este proceso habló de mantener la modestia y la humildad? ¿Se considera de alguna manera que se han perdido esos valores éticos y morales? Bueno, Fernando lo planteaba en el encuentro global de progresismos que se dio en Barcelona, él iniciando su presentación Ujú, decía que la izquierda muchas veces tenía un problema de perder la humildad, ¿no? ujú, Y eso el Frente Amplio también lo identificó en su proceso de autocrítica, no perder la humildad, pero perder un poco, entender que siempre podía estar haciendo todo bien, alejándose al mismo tiempo de la gente o de las organizaciones. Eso lo podía llevar a tomar decisiones que no eran las más acertadas, o creer que esto era hacer política para la gente, cuando en realidad tenemos que hacer política con la gente, y eso requiere ujú. mucha humildad, requiere de mucha escucha, de mucho diálogo. Creo que esto es, de nuevo, una señal y una forma de trabajo político permanente que el Frente Amplio instaló con esa primera edición del Frente Amplio Te Escucha, y que ahora queremos llevar adelante con estos nuevos desafíos que son claros y que los vamos a tener que administrar, y es parte de lo que hace un partido político. Sí, ¿y cómo influye el relacionamiento con la oposición? Se ha dicho también por parte de diferentes actores políticos del Frente Amplio que la oposición se ha dedicado a, a destruir de alguna manera o a dificultar por lo menos la gestión del gobierno. Nosotros marcábamos como una preocupación algo que el dirigente nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo el fin de semana, que se está perdiendo la confianza en el sistema democrático, y Un nosotros abrazo y decíamos, buen fin bueno, de si eso semana es para así, todos. si las fuerzas Igualmente. políticas entienden que se está perdiendo la credibilidad en el sistema democrático, deberíamos parar y analizar eso. Yo creo que son preocupantes muchas veces esos dichos, sobre todo viniendo del sistema político, ¿no? Creo que para que Sintoniza la Radio democracia se Fénix fortalezca, para que la 1330 AM democracia y tenga escúchanos sentido, en vivo, es o importante también que por los la partidos web políticos sean fuertes, no radiofenix.com.uy. tengan Si querés seguirnos por streaming, sumate a nuestro canal de YouTube, gente, El Info Radio UY, donde además encontrarás actualización de noticias y programas anteriores. Comunícate con el programa por WhatsApp al 092-344-355 y seguinos en nuestras redes, El Info Radio en Instagram y X. En un país donde es la ultraderecha la que está haciendo oposición, pero sí la derecha también toma ese esquema de apuntar a un problema de la política y de la democracia, la disconformidad de la gente. Creo que ahí es un camino que es equivocado. Necesitamos partidos políticos fuertes, conectados con la gente, conectados con la sociedad civil, con una sociedad civil organizada que pueda organizar sus demandas, y que los partidos políticos puedan canalizar esas demandas. Y creo que el Frente Amplio tiene esta estrategia de salir a escuchar, tiene su estructura política conectada con la gente, y no necesitamos que se le achaque al sistema político, a la democracia, los problemas, sino que en realidad necesitamos fortalecer el sistema político y los partidos políticos. Creo que es preocupante, como lo decías vos, como lo decían ustedes, que desde un partido político con tanta historia como es el Partido Nacional se hagan ese tipo de afirmaciones. A ver,
ellos están planteando una estrategia similar, ¿no? Creo que el herrerismo decidió salir también a escuchar a la gente. Sí, Eso es lo comenzaron que hay en que San hacer, José ¿no? esa Y hay que recorrida. hacer, exacto, y hay que tener eso, ¿no? Los partidos políticos tienen que estar vinculados con la gente. Yo la semana pasada estuve en República Dominicana, en Santo Domingo, en un seminario sobre los desafíos de la democracia en América Latina, y desde ahí visualizaban, y muchas personas que estaban en el seminario visualizaban al Frente Amplio como una herramienta que le aporta eso a la democracia, ¿no? Muestra un partido político que es capaz de, bueno, perder una elección, llevar adelante una estrategia y poder volver a ganar las elecciones, pero también con ese valor de conexión con la gente y cómo esa conexión con la gente y con las organizaciones lleva a que sea un partido político que es reconocido y que a su vez tiene capacidad de gobernar. Creo que ahí la oposición tiene que hacer política y tiene que hacer lo que hacen los partidos políticos. Creo que no le hacen un favor ni a la democracia ni al sistema de partidos que hagan ese tipo de afirmaciones. Vivimos en un permanente estado de confrontación con respecto a los Sí, temas. Uno de los más recientes, bueno, el tema de la seguridad es permanente, eso sí, parece que